Muy bien. Bueno, pues hermanos, todos habéis visto el título de la predicación, o la mayoría, si se ha pasado por los diferentes grupos. Y me gustó este título porque hablando el jueves con el general, nos invitaron a una recesión, allí estaba el alcalde, estaba Juan Antonio Nieto, estaban diferentes sectores institucionales de lo que es nuestra ciudad. Y saludando al general, digo, mi general, ¿ya está usted aquí de vuelta? Dice, sí, la verdad que creo que lo hemos superado bien. Hemos estado ahí en la brecha y creo que ahí en medio de esa contienda entre unos y otros hemos jugado un papel digno y aquí estamos de vuelta, sanos y salvos, solamente con el joven soldado amigo de David, que falleció y bueno, figuraros la familia como tiene que estar en estos días. Un muchacho sano, fuerte, atleta, deportista, y haciendo deporte allí, pues le dio un infarto fulminante y se acabó. Pero por lo demás, pues estaban contentos del papel tan digno que ha hecho los cascos azules, en este caso los españoles, estando ahí mediando entre Israel y el Líbano, que no es fácil porque hay diferentes facciones, y dice, no es fácil contentar a unos y a otros, pero bueno, lo hemos superado con nota. Digo, pues me alegro mucho, mi general. Me presentó a su esposa, fue un momento bueno también para obsequiarle con un libro que le di de un coronel que lo ha escrito, que es analista militar. Le encantó. Digo, bueno, pues hemos acertado y bien. Entonces le dije, mi general, mi padre se ha caído esta noche de la cama y no me voy a poder quedar. Y entonces entró en la conversación su esposa, una señora, para mí me dio una impresión de creyente, la verdad. Me dio esa impresión de temor de Dios y se interesó por mi padre y ahí tuvimos una conversación muy interesante. Aproveché para desearle feliz Navidad al alcalde y a los demás grupos y ya me tuve que venir por la situación. Pero bueno, el Señor es bueno. Y de ahí pues saqué esta palabra, ¿quién se pondrá en la brecha? ¿Quién se pondrá en la brecha? Y es una pregunta que yo me hago a mí mismo y os traslado. No sé si es una pregunta retórica, explicativa o argumentativa, aunque voy a tratar de argumentarlo. No con el ánimo de trasladaros ninguna carga que no sea del Señor, ¿vale? Sino con el ánimo de que reflexionemos, de que meditemos como hijos de Dios dónde estamos, porque es importante. Si entendemos que estamos aquí en esta vida con un propósito y a medida que voy cumpliendo años me doy cuenta que a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones, Dios tiene un plan, tiene un propósito para con nuestra vida. Y es importante que sepamos dónde estamos cada uno y qué es lo que quiere el Señor en ese sentido, ¿no? Y el texto es muy claro, es contundente al respecto, porque Dios en alguna manera está hablándole a Ezequiel de que denuncie los pecados de Israel. Si leemos el capítulo 22 de Ezequiel, no tiene lugar a duda y además es un alegato de parte de Dios bastante fuerte. Dios le habla al pueblo de Israel a través de los profetas con mucha dureza. Yo me estaba quedando impresionado porque le estaba llamando ciudad derramadora de sangre, le estaba llamando escoria. Es decir, Dios tenía un enfado con su pueblo y lo tenía pues con la idea de que el pueblo se volviera de sus malos caminos, se arrepintiera y reconociera su necesidad de Dios. Pero la cosa estaba desde las más altas instancias del pueblo, es decir, desde los príncipes, pasando por los sacerdotes, profetas, jefes, líderes, y aún el mismo pueblo estaba en una corrupción continua. Y Dios tiene que hablarle a través del profeta Ezequiel, y si leéis luego despacio, el capítulo 22, diréis, el Señor estaba pero bien enfadado. Además, les habla de que los va a esparcir con dureza. Términos como los voy a fundir como se funde la plata, el estaño, el hierro y el bronce. Es decir, que estaba enfadado el Señor y lo estaba con motivo.
Y estaba con motivo, porque ellos eran los depositarios. Y en ese capítulo dice, y busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia. Busqué a alguien que hiciera vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de mi pueblo, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Dice, y no lo encontré. No lo hallé, no había ninguno en esa situación, en esa circunstancia. Y si leemos a modo de instrucción, toda la situación es muy clara. Sobre todo si resumimos del versículo 23 al 29, para no hacerlo muy largo y podamos entender el contenido, empieza así, a partir del versículo 23, para no leer todo el 22. Vino a mí palabra del Señor, dice Ezequiel 22, 23, 29. Vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia. Eres una tierra contaminada, una tierra sin lluvia. Es como cuando se suele decir muchas veces, es que no eres trigo limpio. Es que no lo eres, ni después de aventarte, ni después de limpiarte, sigues igual. Ese sería en castellano, ¿no? Y aquí viene a decir, no eres tierra limpia. Y me gusta la expresión vino a mi palabra, porque ahí se expresa la autoridad del profeta. En medio de situaciones de los profetas que profetizaban vanidad y mentira, el profeta viene y con autoridad, porque es importante, si no tienes la autoridad de Dios, si Dios no te ha hablado, mejor es callar. Pero aquí el Señor le da toda la autoridad al profeta Ezequiel y él dice, vino a mí palabra del Señor diciendo, porque la autoridad viene de Dios y la autoridad está en su palabra. Por tanto, es bueno muchas veces, hermanos, porque es fácil y yo lo escucho y lo he dicho, es decir, no estamos aquí, el Señor me ha dicho, el Señor me ha dicho, el Señor me ha dicho. Es bueno que meditemos delante del Señor y seamos tardos para hablar, tardos para emitir juicio, cuando a lo mejor el Señor, como le dijo, yo no he dicho nada, ¿no? Y es importante. ¿Por qué? Porque los príncipes tramaban continuamente conspiración, y se ve ahí a través de la Escritura, y se apoderaban de los tesoros, de las riquezas, mediante la extorsión, y dejaban a muchas viudas, a muchas mujeres viudas en el país. Los sacerdotes violaban la ley, contaminaban el santuario, entre lo santo y lo profano, como dice el siguiente versículo, no hacían diferencia, ni distinguían entre lo inmundo y lo limpio. No guardaban el día de reposo. Y el Señor dice, y he sido deshonrado delante de mi pueblo. ¿Podéis figurar cómo se sentía el Señor con su pueblo? ¿Tenía motivo para hablar así? Sigue diciendo, los líderes, los gobernantes, los terratenientes, obran como lobos rapaces, derramando sangre para destruir a las almas, tratando de ganar ganancias que son injustas. Y sus profetas, dice, blanquean la verdad. ¿Sabéis lo que es blanquear? No sé si perfectamente. Sobre todo las casas antiguas con esos esconchones y le da y parece que queda blanco, ¿no? Pero lo que hacían era blanquear la verdad, como dice ahí también. Dice, con lodo suelto, profetizándoles vanidad, adivinándoles mentiras y hablando, cuando yo en realidad, yo no he dicho nada. Se lo inventan de su propio corazón para sacar ganancias deshonestas. Los terratenientes del pueblo roban, extorsionan, explotan al indigente, al pobre y maltratan al extranjero. Y es en ese contexto donde dice, busqué entre ellos a alguien que hiciese vallado, levantara muro y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y no lo hallé, no lo encontré. Por tanto, derramaré mi ira sobre ellos, los consumiré. Aquí está, ¿no?, lo que estaba diciendo. Y haré recaer sobre ellos todo el mal que han hecho. Lo afirma el Señor omnipotente. En definitiva, Dios manda a Ezequiel para que juzgue a Jerusalén.
Juzgar aquí se debe de interpretar en el sentido de denunciar los pecados de la nación, advirtiendo de las consecuencias que iban a venir si ellos no se arrepentían. Y aquí yo pensaba, esto es muy anecdótico, ¿no? Que los pecados de Jerusalén de aquellos tiempos son muy similares a los que se practican en cualquier ciudad del mundo global en el cual vivimos hoy. Dios llama a Jerusalén, como estaba diciendo al principio del capítulo 22, ciudad derramadora de sangre. Y nuestras ciudades también son derramadoras de sangre. ¿Qué quiere decir esto? Que una ciudad derramadora de sangre es aquella que se ofrece por entera a despreciar los mandamientos de Dios. Cuando se menosprecia los mandamientos de Dios, los principios de Dios, cualquier cosa puede surgir en una ciudad o en una nación, y así lo vemos. La idolatría implicaba también, contextualizando todo lo que estamos hablando, ofrecer sacrificios de sangre a los ídolos y a los símbolos religiosos del paganismo cuando ellos eran nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y las víctimas podían ser animales e incluso bebés, a cambio de que los demonios pudieran prosperar sus tierras, su ganado y sus ejércitos. En nuestro tiempo no es común el sacrificio de sangre como en aquellos tiempos, aunque se sigue haciendo discretamente en muchos lugares. Los sacrificios de bebés ahora no se hacen en altares ardiendo, pero sí se hacen por medio de los abortos. Se estima que cada año se practican unos 73 millones de abortos. Y es algo, pues bueno, que la gente se ha acomodado, y lo damos como algo que está ahí, que forma parte, que es una mancha grande para la sociedad, pero que a los ojos de Dios es abominación. Lo que sí está muy extendido, sin ningún tipo de restricción, es la tolerancia de lo que hoy se llama la cultura de la perversión, como también sucedía en Jerusalén en el pasado. El adulterio es algo natural, ya nadie se escandaliza porque es algo común, la ideología de género. Junto también, y esto me duele, me enardece, ¿no?, con la pederastía, pero sobre todo que se abogue desde un gobierno como el de España a favor de esto, a través de un ministro, una ministra, acerca de esta realidad, es que te pone el vello de punta, porque el niño tiene que experimentar, y si él decide libremente hacerlo, nadie se lo puede impedir, y no dimite nadie, porque en el fondo lo que se va buscando es legalizar, darle curso a través de la ley, a través de todas estas aberraciones. Y nos hace pensar todo esto que dentro de no mucho tiempo nuestras ciudades serán un calco de Sodoma y Gomorra. Y a lo mejor estáis diciendo, hermano, creo que te estás pasando. Pero creo que no. Los hijos no honran a los padres. Los inmigrantes son carne de comercio y la trata de blanca se mueve cada día más con objetos y fines políticos y económicos a gran escala que nosotros no podemos ni imaginarse. Las injusticias sociales hacen que paulatinamente haya más pobreza. Los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez son más pobres. Y si hablamos de la corrupción espiritual que había hace milenios, pues no difiere tampoco mucho de lo de hoy, como dice también el apóstol Pablo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Y quiero ser fiel en este sentido a la Escritura, a lo que está diciendo la Escritura. Y si te vas al capítulo 22 y al contexto, entenderemos. Y es en este medio de tanta corrupción moral y espiritual en la que se encontraba Jerusalén, vuelvo a repetir, que Dios buscó a alguien que intercediera por ella para que Él no mandara juicio. Dice, pero no halló a nadie. Todos estaban corrompidos desde la más alta dignidad del poder hasta la más baja condición social. Y el juicio se acercaba, pues la razón,
la justicia y lo que era la palabra de Dios había sido menospreciada y Dios había sido deshonrado. ¿Qué podía hacer el Señor en esa situación? El otro día estaba leyendo un artículo que me gustaría que luego lo leyerais, que es de José Huster, es de procedencia alemana, es un teólogo. A mí me gustan todos sus artículos. Quizá algunos pensaréis es muy apocalíptico, pero a mí me abre la mente acerca de lo que estamos viviendo. Él escribe mucho en Protestante Digital y a mí es uno de los teólogos que más me encantan, ¿no? Porque viene a decir en relación a esto que estamos hablando, mirad, os lo voy a leer, ¿vale? Para que sean sus palabras. Dice, el juicio comienza con la casa de Dios. Pero dice, allí no termina. También aquellos que no forman parte de la casa de Dios tendrán que rendir cuentas delante del Señor y serán juzgados. Esta es la razón porque los profetas del Antiguo Testamento solían pronunciar sus mensajes primero a Israel y luego a las naciones. Este principio, como hemos visto en el último artículo, no ha cambiado en el Nuevo Testamento. Dios sigue en su trono. Para que nos entendamos, estamos hablando de un juicio de la historia y no al final de los tiempos. Dice, me permito recordar lo que Pablo dijo a los intelectuales griegos reunidos en Atenas. Dice, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. En otras palabras, Dios es el Señor de la historia y no solamente como muchos historiadores quieren hacernos ver, incluso algunos cristianos, el Dios del Antiguo Testamento. No, Dios es el Dios de la historia con mayúscula. El proceso en estas actuaciones de Dios es en el espacio, en el tiempo, y eso se llama historia, y es la historia de un Dios que actúa a través del tiempo con bendiciones y maldiciones hacia la humanidad. Y muy raras veces los historiadores cristianos toman en cuenta este aspecto. Una vez más, la Iglesia ha bebido de las fuentes de los secularistas en vez de desarrollar su propia cosmovisión al respecto. No solo habrá un veredicto final, sino antes habrá un veredicto y un juicio divino en la historia. En realidad no existe algo como una historia secular, porque esto implicaría que Dios no tiene un propósito con la historia y que no actúa en espacio y tiempo. Es la idea de un Dios que solamente se ocupa de las cosas espirituales y de los juicios en el Antiguo Testamento. Pues no es así. Dios es el Señor de la historia, es el Señor de los gobernantes. Y luego va haciendo un análisis de lo que es la historia que nos quieren hacer ver, la historia secular y la historia bíblica. Sin embargo, tanto Heródoto como Flavio Josefo, al hacer crítica de esta realidad, señalan el mismo tiempo y el mismo espacio en el cual la Biblia dice, como por ejemplo cuando el ángel fulminó a Herodes Antipas, ¿recordáis? En Hechos, en el capítulo 12, dice que le vino una enfermedad. La historia secular dice que le vino una enfermedad letal. Sin embargo, la historia bíblica dice que fue un ángel el que lo fulminó por haberse arengado delante del pueblo, llamándose a sí mismo un Dios, ¿no? Y esto me gusta, porque viene a decirnos, ¿sigue Dios actuando en la historia? ¿Sigue Dios actuando en la historia? Pues sí, hermano, el Señor sigue en su trono, sigue en su trono. Es el Señor de la historia, es el Señor de los gobiernos, es el Señor de las naciones. Y nada se escapa a su control. Y sus pensamientos y sus deseos son buenos y son de bendecir a las naciones. Pero Dios no va a pasar por alto lo que es el pecado. Dios no puede pasar por alto esa realidad. Y dice también en otro lugar que cuando hay juicios en la tierra, los hombres aprenden, las personas aprenden justicia. Y es porque Dios no pasa por alto lo que es el pecado. Y prueba de ello es la expresión de lo que venimos hablando acerca de su pueblo. Si podéis leer luego ese artículo en su amplitud, creo que será muy bueno. Pero en este contexto, como estaba diciendo, Dios busca a alguien, joven, anciano, mujer, hombre, que hagan un vallado y que se pongan en la brecha.
Me preguntaréis, ¿qué es un vallado? Y yo creo que muchos lo sabéis, ¿no? Antiguamente eran unas estacas en forma de cerca que se colocaban alrededor de algo o de alguien para defender y proteger. ¿Recordáis el capítulo 1 de Job? Job, que era temeroso, que se presentaba cada día delante de Dios para hacer sacrificios por sus hijos, por su familia. Y allí se presenta Satanás delante de Dios y dice, Satanás, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Dice, de recorrer toda la tierra. Y el Señor le dice, ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él, perfecto, temeroso de Dios? Y entonces dice Satanás, claro, pero si tú lo has bendecido en todas las maneras. ¿Acaso no le has cercado, no le has puesto vallado a él, a su familia y a todas sus posesiones? Es decir, Job y su familia gozaba de la protección, del vallado, de la cerca de Dios, y ahí el enemigo no podía entrar porque no le estaba permitido, ¿no? Y yo muchas veces pienso que algún día, quizá en la eternidad, sabremos de cuántas situaciones el Señor nos ha defendido, nos ha protegido, nos ha rescatado a pesar de nosotros mismos. Y es como dice el salmista, que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende y los rescata. Es como un vallado, como una protección que el Señor tiene a favor de sus hijos. Y Satanás se lo hace ver. Y entonces le dice, permite que... Dice, mira, pues, toca todo lo que quieras, menos su vida, ¿no? Es decir, necesitaba el permiso porque allí había un vallado alrededor de Job que no le permitía al enemigo ir más allá de la cuenta, ¿no? Y continúa el versículo diciendo que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra. ¿De dónde proviene o de dónde procede la expresión estar en la brecha? Pues yo he encontrado dos significados muy elocuentes, hermanos, que si los unimos nos darán una idea más clara de lo que significa. Y estar en la brecha es aquella persona que lucha para conseguir un propósito con el cual está comprometido. Y el segundo, estar en la brecha, era la rotura que un adversario o un ejército podía producir o realizar a la muralla de un castillo en el momento de un ataque, por la cual podía producir una rotura, romper las defensas de la ciudad y conquistar la plaza. Si unimos los dos significados, podríamos decir en esta mañana que estar en la brecha es el compromiso de alguien con el fin de hacer un vallado para proteger, para guardar, para restaurar. Es dar un paso al frente en una situación de lucha. Bíblicamente y espiritualmente podríamos decir que pararse en la brecha también es interceder, mediar, como estaba diciendo al principio. Y lo vemos en Nehemías, en el capítulo 1 del versículo 4 al versículo 10, cuando allí Hanani se presentó con algunos que venían de Judá, y al oír Nehemías acerca del estado de Jerusalén, que le transmitió que le dio este mensaje a Hanani, le dijo, mira, están en un estado, venimos de allí, y están en un estado lamentable, humillante. Las murallas han caído, las puertas están fuera de sitio y la ciudad está completamente destruida. Y dice Nehemías que al escuchar esto, dice, me senté, rompí a llorar y durante algunos días hice duelo, intercediendo, orando y ayunando y confesando los pecados de mi pueblo en presencia del Dios de los cielos. Nehemías era un intercesor, estaba en la brecha. Y podríamos decir en esta mañana que un intercesor es aquel que se pone en oración y clamor por las necesidades de otros. Y aquí hay dos cosas importantes que me gustaría resaltar. La primera es que a través de la intercesión Dios escucha las peticiones de sus hijos. Dios escucha las peticiones de su pueblo. Una cosa, hermano, y quiero hacer aquí una pequeña diferencia, es la oración. Que está bien, la oración, cuando oramos al Señor en un momento, cuando bendecimos, cuando no, circunstancias. Y otra cosa es la intercesión, ¿vale? La intercesión es clamor,
La intercesión va un poco más allá, es ruego en el espíritu. Es invocar al Señor para que no destruya la tierra. Es levantar un muro sobre una brecha descubierta por el enemigo. Por eso dice también, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare y orase y buscare mi rostro en oración y se arrepintiera de sus malos caminos, dice, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados. ¿Y qué dice? Y sanaré su tierra. Por tanto, Dios escucha las peticiones, hermanos. Pueden pasar años, podemos pasar por circunstancias diversas, pero sabemos que Dios oye la voz del justo. Y creo también, en segundo lugar, que para ser un intercesor también tenemos que tener cierto compañerismo con Dios, cierta amistad. Conocer a Dios nos pone en una situación de obediencia, de santidad, de fidelidad, y creo que no es fácil, ¿vale? Creo que no es fácil. Todos somos hijos de Dios, pero tener compañerismo con Dios, tener una amistad en ese sentido, creo que nos coloca en una posición de entender el corazón de Dios. Y eso es muy importante. Y eso no se logra si no es con una relación íntima, donde tú ves y descubres el corazón de Dios por su pueblo, por su iglesia, por aquellos que no le conocen, por aquellos que están en enfermedad espiritual, por nuestra ciudad, por las situaciones, por la familia, por los matrimonios. Y entiendes el corazón de Dios y entra en esa intimidad que te lleva a entender lo que era Enoc, que caminó con Dios, vivió con Dios, estuvo en la presencia de Dios. Y es que el Señor Jesucristo lo dice más adelante, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo. Y no es porque el Señor quiere que hagamos lo que Él dice, ¿no? Como algo dictador o como algo arbitrario. Es porque Él primeramente nos ha dado todo a nosotros. Él nos ha dado todo, Él te lo ha dado todo. A través de la cruz del Calvario, Dios ha querido ser tu amigo y lo ha dado todo porque en una amistad tiene que ser recíproca. Yo te doy y tú me das. Pero en este caso Dios no ha puesto condiciones y lo ha dado todo a través de su Hijo Jesucristo. Y ahora no puede haber menos demanda que pedirnos a nosotros que sea una acción recíproca. Vosotros sois mis compañeros, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os digo. En cierta ocasión también le dijo a sus discípulos, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y luego hacéis lo que queréis, y luego hacéis lo que os parece, ¿no? Y cuando miro en la palabra de Dios, observo también ejemplos de amigos de Dios. Pero mirad, hermanos, casi todos coinciden en que eran intercesores. Por lo que estaba diciendo, porque conocían a Dios, porque vivían en su presencia, porque conocían en qué esfera y en qué dimensión se movía el Señor. Por ejemplo, vemos a Abraham, que fue llamado amigo de Dios, como dice en Santiago 2:23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Y cuando vemos en Génesis el capítulo 18 del versículo 16 al 33, entendemos todo esto. Cuando Abraham intercede por Sodoma y Gomorra, y allí iban aquellos dos seres angelicales que iban camino de Sodoma y Gomorra para destruirla, para fulminarla, por el pecado que había en aquella ciudad. Y entonces dice, ocultaré yo a Abraham lo que voy a hacer, puesto que Abraham llegará a ser una nación grande y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y ahí se produce una conversación preciosa entre el Señor y Abraham. Y cómo Abraham intercede por Sodoma y Gomorra y le dice, Señor, permíteme que hable contigo. Tenía un conocimiento de Dios bastante grande, porque andaba en la presencia del Señor. Señor, si hubiera 50 justos, ¿vas a destruir la ciudad? Mira, Abraham, si hubiera 50, por amor a esos 50 yo no la destruiría. Señor, permíteme
Permíteme que siga hablando. ¿Y si hubiera 45? ¿Y si hubiera 40? Señor, permite, ¿y si hubiera 35? ¿No la perdonaría? Si hubiera, la perdonaría. ¿Y si hubiera 30? ¿Y si hubiera 20? ¿Y si hubiera 10? Señor, no vas a... Quizás, Señor, te vas a pasar y vas a hacer algo que luego quizás te vas a arrepentir de haberlo hecho. Es que no había ni 10. ¿Sabéis cuántos había? Lot, el justo Lot. Y por amor a Lot y por amor a Abraham sacó a Lot. Y sacó a sus 2 hijas y sacó también a su mujer, que luego se convirtió, como sabéis la historia, en estatua de sal al mirar para atrás. Y vemos que Abraham era una persona de influencia en la sociedad en la cual vivió. Y esto es muy importante. Lot era justo, pero Lot no era luz y sal en la ciudad donde vivía. Era el creyente típico de la carne, que vivía, que creía, pero que luego no era un agente de influencia, no era luz, no era sal. Sin embargo, Abraham, que estaba puesto, desde el primer momento empezó a bendecir la tierra, empezó a bendecir. Y cada uno de nosotros, hermanos, en alguna manera, allí donde el Señor nos ha colocado para que seamos agentes de influencia. No eres cualquier persona, no lo eres. Dios te ha puesto y Dios luego va a juzgar a esta tierra y este mundo y las naciones cuando ya la iglesia haya partido. Pero mientras tanto el Señor permite que la iglesia sea ese agente de influencia, de luz y sal para bendecir a las naciones. Y Abraham lo era. Lot, sin embargo, no lo era. A pesar de que estaba dentro de la asamblea del pueblo de Sodoma y Gomorra, porque se sentaba a la entrada de la puerta, sin embargo, su presencia, su visibilidad, su influencia en los demás que lo rodeaban, no ejercía ningún tipo de beneficio. Sin embargo, por amor a Abraham, por amor, lo sacó de aquella tierra, lo sacó de aquella situación y ya sabemos lo que ocurrió. Daniel también era un amigo de Dios. Era un intercesor también y amigo del Señor. En 3 ocasiones, en 3 o 4 ocasiones le dice, Daniel, tú eres muy amado. Y le dice, ponte sobre tus pies y presta atención a lo que voy a decirte. Y dice el capítulo 9, y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración y ruego y celicio y ceniza. Y oré al Señor e hice confesión por mi pueblo. Daniel era un intercesor. De hecho, cuando supo que el edicto había sido firmado y que pendía el hacha sobre su cabeza, por decirlo así, por parte de aquellos sátrapas y gobernadores, él llegó a su habitación y abrió las ventanas de la puerta y dice que oraba como solía hacer cada día. Oraba 3 veces al día. Daniel era un intercesor, pero además era amado por Dios. Lo que quiere decir también es que en las esferas celestiales Daniel era muy considerado. Y qué importante es, hermanos, que en esas esferas celestiales, tanto por parte de Dios como por parte del enemigo, tengamos esa consideración, porque seamos amigos de Dios, porque seamos compañeros del Señor, porque en alguna manera también afectemos a las tinieblas, como allí cuando se le apareció a Daniel el ángel Gabriel y el ángel Miguel y le dijo, mira tu oración, tú eres muy amado y tu oración ha sido escuchada de parte, la intercesión que has hecho ha sido escuchada de parte de Dios. Sin embargo, el príncipe de Persia me resistió durante 21 días, pero aquí he venido y luego volveré para seguir luchando con el príncipe de Persia y con el príncipe de Grecia. Y muchas veces, hermanos, yo pensaba que muchas veces nuestras oraciones se retrasan y tenemos que interceder y tenemos que rogar y tenemos que suplicar al Señor, porque quizá en esas esferas donde el apóstol Pablo habla en Efesios 6, el capítulo 6, del versículo 10 en adelante, nos dice que no tenemos lucha solamente contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores. Y ahí hay un ejército de maldad, de tinieblas,
Y se necesita intercesores que oren al Señor, que redoblen el esfuerzo, porque muchas veces el enemigo se interpone en esa necesidad y quizá eso es lo que está impidiendo y está retrasando que esa oración sea confirmada, sea sellada, sea bendecida por el Señor. Y eso es, hermano, no lo olvidemos, a través de la oración, a través del clamor, a través de la intercesión, a través del ruego, a través de la súplica, a través del ayuno también, hermano, a través del ayuno, que es muy importante para que esas cadenas caigan, sean rotas. Y allí estaba Daniel, buscando al Señor en oración, haciendo confesión por los pecados de su pueblo, rogando con cilicio, con ceniza y orando al Señor para que la bendición de Dios pudiera venir. Y si leemos también en Moisés, era amigo de Dios porque hablaba cada día, dice, hablaba cara a cara con Dios como cualquiera que habla con un amigo. Hermano, el hecho de ser hijo de Dios, esto lo digo, no lo digo para meter miedo, en absoluto, porque muchas veces como hijos de Dios nos acomodamos. Yo soy hijo de Dios, yo tengo mis derechos, yo tengo mi... Pero somos llamados, hermanos, a confiar en el Señor, pero mirar a quién estamos sirviendo. Cuando yo leo todos estos personajes, Daniel, Moisés, Abraham, David, tenían una reverencia delante de Dios, tenían una pasión por Dios, pero tenían conocimiento de Dios. Yo algunas veces escucho unos chistes y unas frases que muchas veces son hechas que yo... No es que ni por un asomo, somos todos pecadores y necesitamos del Señor. Pero cuidado cuando hablamos, cuando proferimos, cuando criticamos, cuando juzgamos, porque lo estamos haciendo en presencia del Señor. El Señor es ese testigo silencioso que nos llama a vivir una vida de integridad, de fidelidad y de gracia, para bendecir al Señor y para ser testimonio de luz y sal a las naciones. Y podemos pasar por tiempos de oscuridad y por tiempos de sequedad, pero qué bueno es esperar en el Señor en tierra seca, aun en tierra seca y árida, Señor, donde no hay agua. Allí te espero, allí confío en que tu gracia me va a sostener, me va a levantar y me va a llevar un paso más adelante. Pero qué fácil es rápidamente... Y declaramos con nuestra boca, pues yo no lo veo, pues yo no lo siento, pues yo mira lo que me está pasando. Y cuando veo a estos hombres y mujeres de Dios, a través de las Sagradas Escrituras, con cuánta reverencia, con cuánta solemnidad hablaban delante del Dios Altísimo. Y Dios los honraba, porque ellos honraban a Dios. Y se equivocaron a través de su propia historia, pero siempre con un corazón humilde, sencillo. Crea en mí, como dijo David, un limpio corazón. Y no peque yo contra ti, Señor, en medio de mí, de mi vida. Amén, hermano. Hay varios aspectos, ¿no? Porque si luego consideramos todas estas cosas, pues te das cuenta también lo que decía el apóstol Pablo, ¿no? Que ahora vemos por espejo, oscuramente, y es verdad. Porque Pablo también, como dice la Escritura, le tocaba relacionarse con Dios como nosotros, a través de la fe y a través de la oración. Pero luego agregó, mas entonces le veremos cara a cara. ¿Cuándo? Cuando Jesús regrese por segunda vez. Y qué alegría será conversar con Él, mirarlo a los ojos sin la limitación del pecado, ¿no? Miserable de mí. Pero debemos de empezar a cultivar esa amistad con el Señor aquí. Y hay algunos aspectos para reflexionar, como estaba diciendo, y considerar sobre la intercesión. Y lo primero que yo quería decir es que es una guerra espiritual. Y esto o lo entendemos o no lo entendemos, pero en la medida que entras, porque va muy relacionado con lo que es la gran comisión, va muy relacionado con lo que es la misión del Señor. Y es cuando vas... Es cuando notas que el enemigo está ahí como león rugiente tratando de devorar. Cuando tratas de hacer la voluntad del Señor es cuando ves esta realidad. Y cuando yo empecé a percibirla más claramente fue cuando empecé a ir a prisión, hermano.
allí veis que no tenemos solamente lucha contra sangre y carne, sino contra potestades. Y recuerdo una vez, me acuerdo de él perfectamente, Kini. Yo no sé si tú lo llegaste a conocer, Paco. Kini era así, pero tenía una corpulencia. Y él venía, se sentaba en lo que era el módulo, se sentaba siempre al final. Terminaba y se iba. Terminaba y se iba. Terminaba y se iba. Digo, bueno, mientras esté aquí, respete y estupendo. Pero algún día traté y ya se había marchado, se había salido del módulo. Y un día había terminado de compartir la palabra del Señor con los internos y ese día se quedó. Se acercó a mí y me dijo, eso que ha estado usted hablando y que ha estado usted hablando por semana, quiero decirle que le ha salvado la vida a una persona que estaba aquí. Me ha salvado a mí y le ha salvado. Porque una persona que me denunció, y yo sé que está aquí en este módulo, automáticamente que hay cualquier de eso, enseguida separan a los internos, cualquier conflicto. Pero lo sabía él y no lo sabía más nadie, lo sabía el otro interno que estaba allí. Y él se hizo de unas cuchillas, yo no sé cómo las había averiguado, dice, ya las tenía, y cuando entré a la ducha, lo vi que estaba allí. Y dije, es mi oportunidad. Y fue a sacar las cuchillas, dice, y no pude sacarlas. Porque lo que usted habló el otro día acerca del perdón, de la gracia de Dios, es como una mano que me cogía de las muñecas y me impedía. Pero a la vez sentí algo por aquella persona que yo no estoy acostumbrado a sentir. Que es que no lo he sentido nunca. Que a mí me ha costado muy poco pincharle a alguien. Sin embargo, no pude en esa ocasión hacerlo. Y estoy aquí porque quiero que usted ore por mí, como tú sabes, Afán, como todos sabemos los que hemos estado allí, hemos visto lo que hay. Lo que quiero decir es que es una guerra espiritual, que está muy ligada a la predicación del Evangelio. Y cuando predicamos el Evangelio, cuando estamos cumpliendo algún ministerio, sea el cual que sea, vemos como el enemigo trata de estorbarnos. Y es lo que decía el apóstol Pablo, orando en todo tiempo, con oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Intercesión. Pablo era un intercesor. Y por mí, a fin de abrir mi boca para que me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Amén, hermano. Oremos al Señor. No es una obra humana, es una obra divina, y sea lo que estás haciendo y lo pones bajo el señorío de Cristo, ahí vas a tener lucha, ahí van a venir dificultades, ahí van a venir obstáculos, porque sabéis que la intercesión trae luz de Dios a las mentes y los corazones. Como decía Pablo, si nuestro evangelio está encubierto, a los ojos de los que se pierden está encubierto. Porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio, que es la imagen de Dios. ¿De qué estamos hablando, hermano? Estamos hablando que necesitamos orar. Y muchas veces, Señor, haz resplandecer tu rostro sobre mis seres queridos, haz resplandecer, trae luz a sus corazones, alúmbralos con tu Espíritu Santo, tráele tal convencimiento de pecado a su vida, que clame a ti como hemos visto y como nos ha ocurrido a muchos a través de nuestra vida cristiana. Y eso es algo que solamente lo puede producir el Señor. Y lo va a producir en la medida que nos acercamos a Él, oramos a Él, clamamos a Él, pagamos el precio de todo eso. Porque la intercesión trae luz. Cuando oramos se produce luz y Dios bendice los corazones y los levanta. Interceder es orar por nuestra comunidad, como decía también Jeremías, y buscar el bienestar de la ciudad a donde yo os he puesto, y rogad al Señor por ella, porque del bienestar de ella depende también el bienestar
de vosotros. Sí, orar por nuestra Córdoba, orar por nuestras instituciones. Si algo bueno hemos tenido aquí en nuestra Córdoba es la unidad del cuerpo de Cristo. Y eso ha producido, y no tengo duda ninguna, una influencia benéfica sobre nuestra ciudad, sobre nuestros gobernantes. Y el Evangelio sale favorecido, porque de eso se trata. Es interceder también por la familia, que como decía nuestro hermano Paco el otro día, está siendo atacada desde todos los puntos y desde todos los flancos. Y necesitamos interceder por nuestra esposa, por nuestro esposo, por nuestros hijos, interceder por la familia, por las leyes que se están promulgando para destruirla. Y somos llamados a interceder. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿estás intercediendo al Señor? ¿Has levantado un altar en tu cuarto, en tu habitación, en la mañana, en la tarde o en la noche? ¿O es algo que para mí me es indiferente, hermano? Yo oro, yo doy gracias al Señor, pero somos llamados en estos tiempos porque son tiempos difíciles. Y tenemos que saber hacia dónde vamos y distinguir entre lo que es puro y lo que es impuro. Somos sacerdotes delante del Señor y somos llamados a honrarle a la hora de hablar, a la hora de compartir, a la hora de vivir. Y no es cualquier cosa en ese aspecto. Orar, interceder por nuestra familia, interceder por las familias de la iglesia, interceder por los enfermos. Interceder por la iglesia, sí, hermanos, es otra forma de cubrirla, de cubrir los ministerios, de bendecirlos, de que podamos ver el fruto del Señor en medio de nosotros. Y concluyo con esto. Y yo sé que aquí hay intercesores, lo sé, hermano, lo sé. Quizás te has desanimado, quizás ha pasado el tiempo, pero es tiempo de velar, es tiempo de orar, es tiempo de clamar al Señor, de rogar al Señor que Él pueda bendecir. Y Dios está buscando intercesores que medien entre el cielo y la tierra en ese sentido, ¿no? Aunque nuestro mediador, como sabemos, es nuestro Señor Jesucristo. No hay otro mediador entre Dios y el hombre, sino Jesucristo. Pero somos llamados en ese sentido y Dios nos ha puesto a interceder por las necesidades del pueblo, por las necesidades de la familia. ¿Quieres tomar tu lugar en la brecha? ¿Quieres hacer vallado? Quizá el vallado pues está caído. O quizá hay una brecha ahí que no hay manera de restaurarla. Y es tiempo de clamar, de redoblar nuestros esfuerzos orando y clamando al Señor para que Dios pueda bendecir, para que Dios pueda sanar nuestra tierra. Yo últimamente, hermano, no sé, hay un clamor en mi espíritu, en mi alma, de Señor, sana nuestra tierra. Y no me estoy refiriendo a la tierra en sí, aunque vemos como Dios en su misericordia trae agua y limpia, y vemos que su gracia llena los pantanos, los ríos, los acuíferos, pero me estoy refiriendo a una sanidad del alma, del espíritu, de personas que están caídas, de personas que vemos que pasa el tiempo y se acomodan, y de personas que nos duelen en el alma y necesitamos que les resplandezca la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y sabemos que no hay otra manera sino es hincando nuestras rodillas y clamando delante del Señor hasta que podamos ver la bendición del Señor. Y mirad, os voy a decir una cosa. El Señor bendice más de lo que nos creemos nosotros, a pesar de nosotros mismos. Y algún día lo sabremos. Pero es muy fácil a lo mejor decir, Señor, ¿qué? Y yo soy el primero que le digo, Señor, ¿qué pasa con esta situación? Pero quizá el Señor nos quiere llevar a través de eso a una relación más profunda. Porque Dios es el primero que está ahí. Y Dios es fiel a su palabra. Y si Él dice que oye las oraciones de los justos, Él las oye. No te canses, hermano. No te canses en ese sentido. Confía en el Señor porque Él está haciendo la obra. Nada en ese sentido se le escapa al Señor. Nada es en vano.
Y somos llamados a interceder. Y Dios está buscando a alguien que se ponga en esta mañana en la brecha, que tome nueva fuerza en el Señor, que tome un nuevo impulso en el Señor, que pueda ser renovado en la fuerza del Señor. Porque es verdad que a través de eso, muchas veces, y el Señor necesita renovar tu fuerza. Necesita renovar tu fuerza, necesita renovar mi fuerza, el ánimo. No siempre está igual. El Señor sabe que somos humanos. Pero Dios te llama en esta mañana a orar, a acercarte al Señor y decirle: Señor, aquí estoy con mi vida, con mis limitaciones, con mi historia, pero sé que tú eres el Dios de la historia. Y eres el Dios de Abraham, y eres el Dios de Jacob, y eres el Dios de Isaac, y eres el Dios de José, pero eres mi Dios en la persona de Jesucristo. Renuévate en el Señor, renuévate en su fuerza, para que ahí, quizás lo estás haciendo en el silencio, en el anonimato, y nadie te está escuchando, nadie te está viendo, pero Dios sí lo ve, y Dios honra a los que le honran. No perdamos ni un minuto más de tiempo, hermano. Acerquémonos. Señor, yo quiero ser tu amigo, yo quiero ser tu compañero, yo quiero que renueves mi vida, que me des una nueva visión de mi familia, de mi casa, de mi matrimonio, de mi necesidad. Muéstrame mis pecados, aun los que me son ocultos, porque quiero servirte, quiero agradarte allí donde el Señor. Señor, renuévame. Y el Señor lo va a hacer. Quiero que inclines en esta mañana tu cabeza conmigo. Quizás no he dado esta palabra con la gracia o el amor pero sé que es palabra de Dios.